Vamos a comenzar, les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan observar lo que vamos a hablar. Pero antes, solamente recordarles que cualquier comunicación, ¿verdad? Se hace a través del canal de Slack. Recuerden que solamente por allí o a través de mi correo institucional. El tema general es el problema del hombre. Ese es el tema general. El problema del hombre en diversas áreas, es decir, cuando nosotros hemos tratado de hablar del problema del hombre, sobre todo es el origen del hombre, de dónde viene el hombre y cuáles son las diferentes teorías que se han utilizado para poder explicar el origen del hombre, quién es el hombre, la pregunta existencial, ¿no? ¿Quién soy yo? Entonces, nosotros tratamos de ver desde la ética profesional cuál es el origen del hombre. ¿Por qué? Porque si no tenemos bien claro de dónde viene el hombre o no tenemos por lo menos las nociones de dónde viene el hombre y de quién es el hombre, vamos a tratarlo como que fuese cualquier cosa. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Toda la vida nosotros hemos tenido siempre esa preocupación por preguntarnos de dónde venimos, tratar de dar una explicación, cuál es la realidad que el hombre vive y por qué vive ese tipo de realidad, porque nosotros vivimos de esa manera, cuál es la razón de nuestra existencia en este mundo. Y a través de diferentes explicaciones que hemos encontrado como mitos, leyendas, a través de la misma religión que nos ha explicado o nos ha dado fundamentos, la misma historia nos ha dado bastante fundamento, a la ciencia misma nos ha dado otro tipo de fundamento. Entonces son las personas que se han encargado de dar una explicación de dónde viene él. Aquí nosotros vemos entonces o identificamos áreas, la filosofía, la antropología y la psicología. Estas tres, sobre todo, se han encargado de buscar una explicación del problema del hombre. ¿Por qué el problema? Si se fijan ustedes, la manera de interpretar de dónde viene el hombre va a variar bastante. Y cada una de las funciones que tiene estas áreas es buscar una explicación o tratar de dar una explicación para que tengamos más claro el origen. Si nos enfocamos en el campo de la filosofía, lo vamos a situar de manera especial desde la razón, dar una explicación racional de dónde viene. Y aquí entonces nosotros identificamos que hay algo en particular muy fuerte. Para poder explicar desde la filosofía el origen del hombre, nos vamos a ubicar en dos aspectos. Saber cuál es el bien y cuál es el mal. Esto es lo que nosotros llamamos como valoraciones morales. Para poder explicar el origen, tenemos que saber nosotros exactamente de dónde entender o cómo poder entender si lo que el hombre está viviendo viene de un origen que lo está inclinando a hacer algo bueno o lo está inclinando a hacer algo malo o ambas. ¿Qué es eso que nosotros llamamos bien y qué es eso que nosotros llamamos mal? Dependiendo de esa concepción, así es como nosotros vamos a interpretar quién es la otra persona o quién es aquel ente o aquel ser que está delante de mí. Si lo ubicamos desde la antropología, vamos a situar que se ha dividido en varias partes. Se ha dividido en varias partes al momento de querer explicar la antropología, perdón, el problema del hombre desde la antropología. Por ejemplo, tenemos la antropología física. Esta es lo que exactamente está tratando de investigar o de analizar, es el origen del hombre desde la parte biológica. Entonces, es un proceso evolutivo que ha llevado el ser humano para poder desarrollarse y poder expandirse. Si lo hablamos desde de la antropología cultural, nos estamos refiriendo que la concepción del ser humano o la existencia del ser humano, el hombre se hace en la medida que se va desarrollando o interactuando con otras personas. Entonces, recapitulando, la parte antropológica física es porque el hombre va evolucionando. Desde la antropología cultural, el hombre se va haciendo. Cuando interactúa con los demás, se va dando cuenta de quién es. Desde la psicología, nosotros vemos aquí que es interesante. Los que ya hemos llevado clases de psicología nos damos cuenta que esta ciencia como tal, lo que trata de investigar es al hombre, pero sobre todo desde algunos aspectos particulares, desde la conducta del ser humano y desde la mente. Entonces son planos muy profundos que debemos de tratar de investigar porque el hombre interactúa de cierta manera, el hombre es de cierta forma, pero ¿por qué? Porque estamos investigando cuál es la forma de
comportarse del ser humano. Porque muchas veces en un trabajo, alguien que tiene un poder o tiene una autoridad o tiene podemos decir, un rango, esta persona cuando llegan otros que se les conoce como subordinados, empieza a tratarlos no como seres humanos, sino como máquinas que van a generar un ingreso a una empresa o a un negocio. Entonces se nos puede olvidar por qué estas personas están trabajando a la par mía. Y si yo olvido eso, entonces debo de analizar el comportamiento que está teniendo esta persona en relación con los demás. Y obviamente ver el resultado que va a ser la respuesta de estos subordinados con su jefe. Ya no va a ser entonces solamente algo que va a estar allí por estar, sino que van a haber cierto tipo de consecuencias. Entonces, ¿cómo no estamos empezando a ver nosotros? ¿Cómo no estamos empezando a identificar unos con otros? Aparte de las tres que había mencionado, de las tres anteriores que había mencionado, existe esta que se llama antropología filosófica. Y en ella nos damos cuenta que la mente no puede estar separada del cuerpo. Entonces, identificamos también que hay un conocimiento que envuelve al hombre. Aquí analizamos la postura de Cassier, uno de los autores más representativos de esta disciplina. Miren ustedes qué interesante, ¿no? Cuando hablamos de la investigación del ser humano desde la psique, y nos va a decir que la psicología solo explica un aspecto del ser humano, la psicología, que ya la miramos, que es la interioridad o su yo, su ego. Pero el hombre no es solo una interioridad, también experimenta un montón de situaciones que tienen que ver con las relaciones hacia las cosas que están fuera de sí mismo o hacia la realidad externa. Entonces, Cassier va como a unificar tanto el campo de la mente, de la psique, con aquellas realidades que están afuera de las personas, la naturaleza o el ambiente, la sociedad, la cultura, todo lo que es externo al hombre. Entonces, Cassier tiene un estudio bastante profundo y muy interesante. Ojalá que podamos investigar un poquito más acerca de él, cómo aborda el tema del hombre. Y sobre todo desde estos dos puntos de vista. En cuanto al tema 2, aquí vamos a analizar la pregunta. ¿Existe una naturaleza en el hombre? Miren ustedes qué interesante. ¿Existe una naturaleza en el hombre? ¿Qué es lo que es innato? ¿Qué es lo propio de la persona? ¿Qué es lo que nos hace ser persona y no una cosa? ¿Qué es lo que nos hace ser un ser humano, nuestra misma especie, pero que nos diferencia a los demás, aunque participemos de todo un entorno, de todo un entorno? Y ese entorno, aunque nosotros convivamos con los demás, pero me hace ser único en mi especie. Entonces, el hombre más anciano de una comunidad, ¿qué hacía? Narraba la historia desde la parte mítica o desde la parte de leyendas acerca de cómo surgió todo. Y eso siempre se había dado de generación en generación. Los jóvenes, ¿qué hacían? Aprender de ello. Sin embargo, cuando se llega a una edad adulta, ¿qué pasa? Se vuelve a repetir la misma historia. Es decir, contar lo que ya me habían dicho. Esta explicación mítica es lo que se va a denominar cosmovisión. Es la visión del mundo. Recuerden, cosmos significa universo o mundo. Entonces, la visión del mundo es tratar de explicar cómo funciona el mundo según los parámetros de otros. Es decir, de lo que ya me han dicho, eso es lo que yo repito. En la historia, siempre se ha tratado de dar respuesta a la problemática del hombre. Y les presento ahí la línea del tiempo. Desde el siglo V antes de Cristo, nosotros vamos a identificar, incluso algunos dicen desde el siglo VII antes de Cristo, comenzamos a identificar personajes en la historia que han tratado de dar una explicación al origen de todo. ¿Recuerdan cuando vimos la clase de filosofía general? Cuando ustedes vieron la filosofía general, los que no fueron alumnos míos. Cuando nosotros vemos la filosofía general, las épocas, filosofía antigua, filosofía media, filosofía moderna, filosofía contemporánea. En este cuadro que les presento ahí, en esa línea del tiempo, ustedes podrán identificar la época clásica, donde incluso desde antes de que encontramos a los presocráticos,
Y ya cuando entramos a la época clásica, cuando entramos a la época de Platón, de Aristóteles, después pasamos a orígenes del cristianismo, que sería la época medieval, toda la época, ¿verdad? Medieval, del siglo de oro y todo lo demás. Cuando después pasamos a la época moderna con René Descartes y entramos en esa polémica entre racionalistas y empiristas, donde o el conocimiento se obtenía desde la razón o el conocimiento se obtenía desde la experiencia. Después avanzamos un poco más con Immanuel Kant, que también hace esa relación entre racionalismo y ese empirismo, podríamos decir. Y la posmodernidad, que algunos le llaman ya contemporánea, desde el siglo XX hasta nuestros días. Entonces, hasta aquí vamos viendo la cuestión de una línea del tiempo donde se ha tratado de dar una explicación del origen del hombre, el origen del mundo, el origen de todo cuanto existe. Este filósofo será el primero en rescatar sobre todo cuál es el lugar que ocupa el hombre en el universo. Y por eso recuerdan una frase que decía él: conócete a ti mismo. Esa era la manera de poder interpretar quién era el hombre o de investigar quién era el hombre, en la medida que el mismo hombre se conociera a sí mismo. Por lo tanto, va a delimitar un campo totalmente ético, o lo que se va a llamar la virtud. Él va a enfocar bastante en la virtud del hombre. ¿Y qué es eso de la virtud en Sócrates? Conocimiento. Mientras más conocimiento tenga, más virtuoso era. Y obviamente si era más virtuosa esta persona, entonces reconocía quién era él y qué estaba haciendo en este mundo. Pero todo dependía del conocimiento, del autoconocimiento que hiciera. Ahora bien, ese orden socrático es el hombre que posee una esencia. Y aquí lo dice bien claramente. Sócrates va a decir que el hombre sí posee una esencia. Es una naturaleza que lo hace distinto a todos los demás entes. Miren ustedes qué interesante. Por eso decimos que somos seres únicos. Debe hacer entonces una mirada hacia sí misma, lo que se llama una introspección, es adentrarse a sí mismo para poder llegar al autoconocimiento. De eso depende entonces de que la persona pueda decir quién es, si soy un ser humano o no soy un ser humano, o qué me hace ser diferente a las demás realidades externas a mí. El hombre es bueno desde que nace. Y miren qué interesante esto, porque nos podemos cuestionar, ¿el hombre por qué actúa como actúa? ¿El hombre por qué es como es? Hay personas buenas y hay personas malas en este mundo. Sí, pero vos sos malo, le dicen, desde nacimiento. Y miren que aquí hay una reflexión bastante profunda de Sócrates. El hombre es bueno desde que nace. ¿Qué pasa? En ocasiones se puede cometer actos negativos. ¿Y por qué se hace eso? Porque ignora lo que en realidad debe hacer. Si él nace siendo bueno, el ser humano, y hace cosas malas, es porque empieza a ignorar quién es. Empieza a perder la visión de sí mismo. Por lo tanto, son necesarias la reflexión y la autoconciencia. Solo a través de este método, el hombre puede alejarse de cualquier vicio y convertirse en un ser virtuoso. Alguien que tenga conocimiento de sí mismo. El hombre no debe alejarse del bien. Y esto es importante porque si el hombre nace siendo bueno y si el hombre se empieza a alejar de ese conocimiento de que es bueno, ¿qué pasa entonces? Que empieza a perder la esencia. Y si empieza a perder la esencia, significa que ya deja de considerarse como un ser humano, como una persona, como un hombre. Entonces, en la medida que nosotros nos vamos alejando del bien, nos alejamos de nosotros mismos. Y nos podemos perder en el trayecto, nos podemos perder en el transcurso. Por lo tanto, ¿cuál debe ser la misión de cada uno? Autoconocerse en primer lugar, nunca alejarse del bien, porque eso me aleja de mí mismo, porque me pierdo a mí mismo. Es decir, ya dejo de reconocer quién soy. Y una vez que dejo de reconocer quién soy, actúo como cualquier otra cosa, como cualquier otra realidad. Porque entonces he perdido la noción de mi esencia como ser humano. Y me revuelvo con todas las demás cosas, me mezclo con todas las demás cosas. Y ese es el gran peligro de llegar a perder la identidad. En el caso de Platón, discípulo de Sócrates, el hombre existe, dice que en el hombre existe un alma.
Y esto es lo que le hace verdaderamente ser hombre a la persona, o lo que le hace ser ser humano, el alma. Y recordar de que el alma pues es algo que le distingue y que no es algo material, no es algo físico, no es de física, no. ¿Y cómo relaciona el alma entonces? Donde, donde nosotros vimos, recuerdan en filosofía general, que el alma era la esencia misma, era la realidad de las cosas, era lo más perfecto que podía haber. Y para eso se tiene que remitir uno al mundo de las ideas. Y en el mundo de las ideas se encuentra todo lo que es original. El ser humano en esencia, en original, las almas es lo más puro que puede haber. Por lo tanto, dice Platón, es en el mundo de las ideas donde nosotros debemos de encontrar esa realidad esencial, naturaleza, la naturaleza propia, el origen de las cosas. Todo esto que estamos nosotros viendo alrededor o donde nosotros estamos, incluso hasta nuestro mismo cuerpo, va a decir Platón, es una copia de la verdadera idea. No voy a andar más porque eso lo vimos en filosofía general. Pero es lo que está tratando de cuestionar, es quién es el hombre, qué es lo que le hace al hombre ser hombre. Y dice Platón que es su alma, es la idea como tal del hombre, el sentido original, de dónde proviene todo. Y dice que gracias al alma, los seres humanos podemos llegar a conocer las ideas en el estado original. Aunque no todos pueden reconocer o pueden ascender eso, ya que si nos perdemos en el camino y nos olvidamos de quiénes somos, entonces jamás podremos ascender. Por eso ustedes se fijan que en el mundo hay muchas personas que viven no con dignidad, no como personas, no como seres humanos, sino que viven como cualquier animal, o que viven como una cosa, algo que camina ahí, algo andante que anda ahí, que lo vemos como un espécimen y que los demás al ver aquella cosa que está allá que no encaja con los demás, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Sentimos pena, nos da una sensación de intranquilidad, de que esta persona puede ser mucho mejor de lo que es, o que ha perdido su dignidad humana, ya no sabe quién es, se ha perdido a sí mismo. Por lo tanto, entonces, ¿qué pasó? Que en el transcurso del recorrer de su vida, se le olvidó quién era, que era un ser humano. En la época clásica se perseguía el ideal. ¿De qué? De virtud, del bien. En pocas palabras, a todo eso se le llama de moral. La época clásica lo que buscaba era rescatar el campo de la moral. Es decir, lo que era distinguir entre lo bueno y lo que es malo, entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Hay una existencia de una esencia y una naturaleza en los seres humanos. Claro que sí. Dependiendo de a qué tipo de filósofo nosotros vayamos a investigar, la esencia se va a tener una connotación, va a tener una explicación, porque puede variar. En el caso de Platón, el alma era la esencia. La filosofía condiciona el proceder de los individuos, es decir, de que toda conducta que salga de los parámetros establecidos, de esa naturaleza misma, va a ser calificada como algo malo, como algo negativo, como algo inmoral. Entonces, todo aquello que no me conduce hacia el bien, entonces va a decir inmediatamente de que esta persona se salió de la orientación que tenía en un principio. En cuanto al tema 3, hablamos de que hay un vínculo entre Dios y el hombre. Y esto ya hablamos de la Edad Media. El hombre en la historia se modifica, todo cambia, todo se modifica. Y a diferencia de la época clásica con la medieval, la pregunta por el origen del ser humano y del mundo, pues no cambió de época, lo que cambió sí fue del conocimiento, la manera de poder explicar de dónde provienen las cosas, ya que en época clásica se tenía la concepción que todo provenía del arjé, o habían cosas del arjé, y después decíamos que era del conocimiento mismo, de un proceso evolutivo, de un proceso donde el ser humano se va haciendo a sí mismo, el hombre se hace a sí mismo en la medida que se conoce. Y en época medieval, nosotros vemos de que ya no se enfoca tanto al conocimiento o a la razón, sino que se va a situar sobre todo a la divinidad. En este caso, reconocido con el nombre de Dios. Ahora bien, el ser humano, ¿qué hacía? Volvía a confiar en un ser superior, con una entidad que era creadora y ordenadora,
un creador y alguien que ordena. Por eso en el caso del cristianismo se habla de que Dios fue creando ordenadamente, es decir, progresivamente. Cuando dice, en el primer día Dios creó esto, en el segundo día creó esto, te va ordenando, está creando y ordenando, colocando cada cosa en el lugar que le corresponde. Se extiende por todo el mundo entonces la revelación de un Dios personal, es decir, en una relación entre Dios y yo. Esa realidad espiritual, el reconocer a Dios como trino, como Padre, Hijo y Espíritu. Y es una sola esencia, no son tres dioses, sino que es una sola esencia. Esa es la connotación en la época medieval que se empieza a compartir a través de la doctrina. Entonces se habla de un creador de todas las cosas. ¿Quién es ese ser trascendental? Es un ser puro, es el sumo bien, es la suma belleza y es la suma verdad. Miren ustedes esta palabra, el sumo bien. Recuerden que hablamos del bien y del mal. Y esos dos, lo que entabla es el campo de la moral. Y si hablamos de que Dios es el sumo bien, en él reside o en él coincide todo lo que tiene que ver con la moral. Por eso cuando se habla de religiones, también se tiene que hablar de moral, porque es el sumo bien. Tratar de encontrar el sumo bien o hallar al sumo bien es encontrar a Dios. La relación de Dios con el hombre. Dios se convirtió entonces, ¿qué? En el Padre, y el hombre se va a convertir en el Hijo. Entonces, es la relación de creador con criatura. Obviamente, como es criatura, tiene que rendirle cuentas a su creador, porque está sujeto a él. La intención del ser humano entonces será imitar lo más que pueda aquellos atributos del divino Dios. Por lo mismo, cuando se habla de que fue creado el hombre a imagen y semejanza de Dios, es porque si es semejante, es porque está hecho a imagen, significa que podríamos decir que es como una réplica, ¿no? De la divinidad. Y por lo tanto, si es como una réplica de la divinidad, debería de comportarse así como su origen, como su esencia, de donde proviene él. Ahora, el problema es cuando empieza a comportarse o a actuar no como el creador, sino de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando ya esta persona pierde su razón de ser, se olvida de sí mismo. Entonces, la conducta va a ser diferente. Y la idea es de que el hombre sea un hombre virtuoso, que tenga una conducta virtuosa, porque así es su creador. De la misma forma, entonces en el periodo clásico, en época medieval, se presupone la existencia de una naturaleza. Tanto en época clásica va a decir que todo tiene, que el ser humano tiene una esencia. En la época medieval también va a decir lo mismo, va a reafirmar esta idea. Si hay una naturaleza humana, se va a decir en la época medieval. Solo que el origen, en este caso, va a ser Dios. Y en el caso de la época clásica, va a ser el conocimiento, va a ser la razón, va a ser un proceso de transformación o de cambio. Al igual entonces que en la cultura griega, esa esencia del hombre es la que va a condicionar el actuar del mundo. Claro, lo que me hace a mí, lo que yo soy, es lo que me hace ser. Depende de lo que yo crea, de lo que yo soy, de lo que yo tenga en mente. Entonces de esa forma yo voy a actuar, de esa forma yo me voy a comportar con los otros. Y en el tema 4, la razón como fundamento del hombre. Eso es cuando entramos a la época de la modernidad. Ya dejando la época medieval, dejando la época clásica, dejando la época medieval, entramos a la época de la modernidad. Y aquí en esta época, el hombre sigue una búsqueda. ¿Tratando de qué? De descifrar su identidad. Y entonces, en este caso, vuelve otra vez a rescatar aquel campo de la razón. Era lo que se vivía, como que era retornar otra vez a aquella experiencia racional. Cansado tal vez del modelo dogmático de la religión, entonces aquí empieza ahora a fraguar, ¿verdad? Como a colar una nueva cuenta a volver otra vez a la razón. Entonces está como que entre todo el conocimiento que tiene, está tratando de buscar una explicación más lógica, más objetiva, no tanto de divinidad o situaciones que tal vez iban a salir de este mundo, de esta realidad, sino tal vez algo más objetivo. La fe pasará a un segundo plano, por lo menos dentro del terreno filosófico. Aquí entonces cada quien va a ser libre de profesar la religión cristiana, no es una imposición, tampoco es que se iba a rechazar, pero habría que ver cómo lo va a empezar a observar, cómo va a empezar a analizar ese tipo de vivencia de este cristianismo
porque no vamos a decir de que todo el mundo se volvió ateo, no, sino de que a mucha gente era filósofa y también era creyente, pero habría que ver desde qué punto de vista se miraba esa realidad. Quiero rescatar la parte de René Descartes. Es el filósofo más representativo de la época moderna, por eso se le reconoce como el padre de la modernidad. Y en él vamos a ver que hay un método muy especial, la duda metódica. Este método va a ayudar entonces a poder hacer de una manera deductiva una indagación sobre quién es el hombre, sobre quién es él. Y para saber quién es él, primero tenemos que dudar de todo. ¿Y por qué dudamos? Porque si yo dudo, empiezo a investigar y entonces empiezo a investigar y analizar más hasta poder encontrar una respuesta. Si yo no dudo de algo, no lo cuestiono y por lo tanto no voy a buscar una respuesta que pueda aclararme la duda. Los pensadores de esta época se concentraron en determinar el modo en el que el hombre adquiría conocimiento. Entonces, volvemos a la razón. Pero aquí entra otra palabra que la vimos también en filosofía general, epistemología. Ese quehacer científico es el que nos va a ayudar en esta época de poder investigar, analizar y obtener una respuesta acerca de quién es el hombre, porque el hombre es lo que piensa, qué tipo de conocimiento tiene. Entonces, según el tipo de conocimiento o según el tipo de investigación científica o traducido según el tipo de epistemología, así es como se va a poder identificar quién es el hombre y cuáles son sus orígenes. Entramos en esa polémica entre racionalistas y empiristas. Cuando hablamos de racionalista, vamos a rescatar a René Descartes, Spinoza, Leibniz, entre algunos otros más. Entonces vemos aquí que el racionalismo, como ya lo estamos analizando, se va a basar en la razón, obviamente la palabra racionalista. Aquí entonces encontramos algo interesante. El racionalista considera de que el hombre ya nace con las ideas, que ya son ideas innatas de naturaleza. Que todos los seres humanos nacemos con ideas, ya están preexistiendo en nosotros, ya nacemos con ellas. Las ideas innatas entonces son comprendidas como aquellas que ya están en la mente del hombre. Por ejemplo, yo les hacía una interrogante cuando estábamos en filosofía. ¿Recuerdan ustedes cuando pensábamos o analizábamos un niño, por ejemplo? Si yo les pregunto, ¿qué hace un niño para hacer ver que tiene hambre? Un bebé Llora. 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 Ahora, yo les pregunto, ¿quién le dijo al niño que llorara para decir de que tenía que manifestar que tenía hambre? ¿Quién enseñó eso? ¿Y todos los niños lloran? Sí. La pregunta es, ¿quién les enseñó eso? Es decir, algo que ya la persona ya trae. Hay cierto tipo de reacciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando nos golpeamos un dedo con algo, una puerta, un martillo, una piedra, un golpe, nos golpeamos un dedo. ¿Cuáles son las reacciones que inmediatamente nosotros, si nos golpeamos un dedo, qué es lo primero que nosotros hacemos muchas veces? Además de que nos duele, unos hablan 10 idiomas al mismo tiempo. Miren ustedes, qué interesante, ¿no? Es decir, venimos y muchos, si se golpean el dedo, se lo agarran y empieza como a soplárselo. O empezamos a sobarnos el dedo. ¿Quién nos dijo que sobándonos el dedo se nos quita el dolor? Porque no solamente lo dejamos ahí. Es decir, hay muchas cosas que nadie nos ha explicado aún, pero las hacemos. Y obviamente hay otro tipo de ejemplos más. Los empiristas. Si se fijan ustedes, tenemos ahí la imagen de algunos empiristas, Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley y Hume. A diferencia de los racionalistas, estos empiristas tienen la concepción de que no nacemos con ideas innatas, sino que el conocimiento lo adquirimos a través de la experiencia. Por eso empiristas, experiencia. Es por medio de la experiencia que nosotros adquirimos el conocimiento. Van a decir entonces los empiristas que para poder obtener un conocimiento o la manera de adquirir el conocimiento es haciendo, experimentando, es estando dentro del campo. Por lo tanto, las ideas son representaciones. Miren qué interesante. Son representaciones de aquello que está afuera. Por ejemplo, si yo les digo, les voy a mostrar esto, ¿ok? Les muestro esto.
La voy a acercar ahí a la cámara. Pregunto, deme las características de lo que están viendo. Color De negro. color negro. Ajá. Alargado. Sí. Sean observadores. Un poco transparente. Ajá. Ok. Ahora, pregunto, ¿dónde está el lápiz? No existe solo la palabra. ¿Seguro? ¿Dónde está el lápiz? A ver, En realidad no lo estamos mirando, Lick, Sí. pero tenemos ya la imagen grabada en nuestra mente de cómo era. Ajá, ¿y cómo era? Negro, alargado, ¿qué más? A ver. Hagan un recorrido. ¿Qué más era? Semitransparente, dijimos. Ujú. Miren ustedes qué interesante. Eso que acabamos de ver es lo que se le llama representación. De todo aquello que nosotros vemos hacia afuera, ahora queda grabado en nosotros en forma de idea. Esa idea es la que nosotros vamos a denominar representar. Me está representando una realidad. Eso que yo extraigo de esa realidad tangible o de esa realidad que se puede conocer, está aquí en forma de idea. No en forma de palabra, no en forma de letra, sino en una idea, en una imagen. Es lo que yo extraigo de la realidad que está fuera de mí. Nosotros hacemos una impresión sensible. ¿Qué es eso? Yo imprimo, yo adquiero, yo voy a asumir algo que estoy observando o algo que yo estoy percibiendo, pero no necesariamente tiene que ser con la vista, sino que también yo pude haberlo recibido con el tacto, con el sabor, es decir, sintiendo algo. Con mi sentido, yo voy adquiriendo un cierto tipo de experiencia y eso es lo que me hace que todas esas ideas vengan y se queden en mí. Si nosotros vamos pasando cerca vamos por una carretera y empezamos, vamos en un carro, en un bus, qué sé yo, y vamos avanzando y entonces nosotros venimos y hay algo interesante, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Y digo muchas veces, alguien está asando carne. Alguien está asando carne. O alguien está haciendo pollo. ¿Hasta dónde llega nuestra capacidad que se ha quedado en nuestra mente un olor, un aroma? Y entonces todo ese montón de situaciones que quedan en mí son impresiones sensibles. Impresiones sensibles. Se han quedado impresas en mí. Y las he impreso porque a través de mis sentidos, entonces yo puedo ahora percibir cierto tipo de cosas. Una persona que es ciega, por ejemplo, tiene desarrollada esa impresión sensible a través del tacto, a través del oído. Entonces, nosotros, de igual manera, adquirimos todo tipo de conocimiento y nos quedamos con ellos en forma de impresiones. Por eso no se nos hace tan difícil recordar muchas cosas. Ahora bien, hablamos de Immanuel Kant. La modernidad también se caracterizó por establecer una rígida estructura axiológica. No sé si recuerdan ustedes qué es axiología. ¿Alguien recuerda o alguien sabe qué es axiología? Viene de acción, del término acción, de accionar. No, De acciones, no. no. No sé, Lick, es algo que está relacionado con los valores, algo así. Exactamente. Eso que usted acaba de decir es exactamente la respuesta. Axiología es ciencia que estudia los valores. La axiología. La modernidad como tal va a empezar a establecer esa relación entre aquellas cosas que nosotros hacemos partiendo de la axiología o de los valores. Los valores que nos inculcan nuestra misma conducta o que nosotros mismos vamos condicionando, hemos dicho, nuestra conducta partiendo de aquellas cosas que nos dictamina la moral, lo que es bueno y lo que es malo.
Axiología nos va a indicar todo lo que es bueno para que lo hagamos. Aquí entra el campo entonces la unificación de estos temas, la axiología de los valores con la moral. En este caso la moral va a establecer entonces de manera muy particular esa referencia racional, es decir, las cosas buenas que están delante de mí o las cosas malas que están delante de mí, cómo yo logro diferenciar qué es bueno y qué es malo. Porque no necesariamente lo que para el otro es bueno, para mí va a ser bueno, no necesariamente lo que para mí es malo, para el otro va a ser malo. Pero hay cosas que son de carácter universal, hay cosas que son de carácter moral, muchas cosas objetivas que nos van a nosotros ayudar a poder diferenciar qué es aquello bueno de lo malo. Y en esta época, sobre todo moderna, ya avanzando un poquito más, incluso todavía más en el tiempo, Immanuel Kant va a determinar el límite del conocimiento humano como un orden deontológico, es decir, el deber ser, lo que yo debo de ser. Mi conducta humana me determina qué es lo que yo soy o quién debería de ser. Y para saber qué es lo que yo debería de identificarme, debo de ampararme en esos valores, en los valores como tal. Recuerden que los valores cambian. Los valores no son estables, los valores cambian. Y el orden de prioridades cambian en mi vida. Yo no voy a tener las mismas prioridades que tengo ahora cuando las que tenía a unos 8 años. Es decir, las prioridades van a ser diferentes. Kant va a proponer una ética universal, es decir, una ciencia de la conducta del ser humano que sea válida para todos. Miren ustedes qué interesante. Una conducta donde sea válida para todos. Entonces a este filósofo alemán lo que le va a interesar va a ser estudiar la conducta, pero no una conducta de una persona específica, como lo va a hacer la psicología. Que a la psicología le va a interesar la conducta de esta persona. En el caso de Immanuel Kant no va a ser de alguien, de un sujeto, sino de todos. Una conducta que conduzca al bien de todos, no al bien individual. Y así entonces como va a encontrar un fundamento hacia la razón que sea objetiva. Miren qué interesante. El comportamiento de todos, que lo lleve hacia el bien común o hacia el bien de todos. Una ética universal, que sea aplicable a todos. Aquí entonces hablamos de algo interesante. El fundamento de Kant lo va a encontrar en aquello que se llama imperativo categórico. Entonces, ¿de qué trata? De que el hombre debe actuar. Por eso ese deontológico, ese deber ser, cómo debe de actuar. Y así como actúa, su forma de acción debe convertirse en una ley. Es algo que debe de ser hecho o actuado por todos. Por todos. El hombre debe pensar que su acción siempre va a estar en función de los demás. Es decir, es como rescatar aquello de Aristóteles, causa y efecto. Lo que yo haga o deje de hacer va a afectar a los otros. Por lo tanto, mi ética debe de estar en función de la ética de todos. Es algo que el beneficio mío debe de beneficiar a los demás. Y si hay algo que va a afectar a los otros, que yo voy a hacer, lo debo de omitir. Debo de dejarlo, debo de despreciarlo. Entonces el bien que yo haga siempre va a estar en función de los otros, de todos los géneros, de todo el género humano. Y para concluir, la modernidad determinará lo que aún en la actualidad continúa vigente en muchos ámbitos del ser humano. Es decir, ahora ya hablamos de algo interesante, del proceso, miren ustedes, de tecnología o tecnológico y científico. En la época moderna, en la época posmoderna o ya entrando a la época contemporánea, nosotros identificamos que el cambio que se ha llevado en la forma de pensar, en la forma de ser, está condicionada muy particularmente por todo el progreso que se ha venido teniendo, lo que se ha venido alcanzando a través de la historia, sobre todo en este campo del siglo XX, siglo XXI, un progreso tecnológico, un proceso científico. Entonces, a partir de ahí, se empiezan a establecer algunas instituciones que van a respaldar la integridad del hombre, defender la dignidad del hombre, defender quién es él, quién es la persona, y para esto pues va a valerse de normas, o mejor dicho, de leyes, de cierto tipo de leyes, de manera que la persona no se olvida de quién es.
Ahora bien, durante toda la época moderna, nosotros vamos a ver que hay grandes cambios, se han implementado innovaciones, se han hecho descubrimientos a nivel de medicina, a nivel de la biología, a nivel de, bueno, de muchos factores. Y entonces nosotros identificamos ahí que es un ser integral la persona. Todos los puntos de vista que donde o los estadios donde el ser humano se desenvuelve le van a afectar, o para bien o para mal. Pero todo esto está reconduciendo al hombre a repensarse, o está conduciendo al hombre a repensarse sobre su propia realidad. Y en nuestro siglo XXI, por ejemplo, en esta época, nos estamos volviendo a preguntar, a cuestionar. Si se fijan, en todos los puntos de vista estamos haciendo eso. La misma, podemos decir, hasta el mismo cine, por ejemplo, cuestiona quién es el hombre. Esta época de la pandemia nos vuelve a pensar quiénes somos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí en este mundo, en esta realidad terrenal? Porque muchas veces nos podemos llegar a considerar inmortales o seres que no nos va a pasar nada. Y se nos puede olvidar de que somos limitados y que somos muy vulnerables. Estamos a expensas a cualquier situación, tanto a asesinatos que hay el día de hoy, entonces nos vuelven a recordar de que somos seres finitos. Entonces, a partir de ahí, de esta investigación que se hace o de las diferentes investigaciones científicas de medicina, de tecnología, de comunicación, lo que están tratando es como de reforzar la identidad del ser humano, o están tratando de ayudar al ser humano a poder identificar quién es. El problema es que en el trayecto puede que nos vamos perdiendo más, puede que nos vayamos perdiendo un poco más. Y entonces se nos puede olvidar también nuestra realidad como persona. Esta realidad no termina aquí. La modernidad ha sido superada. Y es cuando se entra entonces a la posmodernidad. Tema que no hablaremos ahorita, pero que sí es interesante el hecho de poder ver que hay muchas cosas en nuestra vida que nos cuestionan quiénes somos, quién es la persona, si vivimos realidades axiológicas o no, si hacemos como Sócrates un autoconocimiento, una introspección, ese adentrarse en sí mismo, cuestionar, cómo indagar quién es la persona, quiénes somos y qué queremos llegar a ser. Todavía seguimos reconociendo en el trayecto de nuestra vida quién es el otro, o simplemente estamos cosificando al otro. Es decir, lo volvemos una cosa que me beneficia, y si ya no me beneficia, lo desecho, lo dejo a un lado. Esa es la gran problemática del hombre. No sabe quién es, no sabemos de dónde venimos, y por lo tanto, si no sabemos de dónde venimos, va a ser bien difícil poder entonces a veces identificar quiénes somos, darnos esa respuesta. La ciencia nos da una respuesta, las religiones nos dan muchas, nos dan muchos parámetros, pero si se fijan, no hay un consenso entre todas las teorías que existen. Y seguimos todavía con más investigaciones. Entonces la creencia o el conocimiento que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos nos hace vivir o nos hace actuar de cierta manera, de cierta forma. Es una problemática que en la ética se tiene que mirar mucho, se tiene que identificar, ver el sentido general de mi propia existencia en relación con los demás. Esos son los 4 temas que entran para esta segunda tutoría, y que deben de realizar ustedes un análisis en el Padlet. De todos estos temas ustedes lo van a leer. Aquí se los hice de manera resumida. Ahora les corresponde a ustedes leerlo más despacio, y a raíz de lo que ustedes vayan haciendo, vayan leyendo, van a formular su análisis. Y es lo que van a grabar ustedes en audio y lo van a subir al Padlet. Quiero compartirles pantalla del campus virtual. Segunda tutoría. Van a bajar y aquí dice Padlet, clic ahí. Se abre una ventana diferente. Ok, ahí tenemos. Aquí están. Solo Lizzie, Neri y Katherine ya le enviaron. Si se fijan ustedes, aquí ya los tenía, pero algunos no pudieron porque este lapicito que miran ustedes, algunos no se les habilitó, no sé por qué, porque ya está configurado de que sí pueden compartir, pero no sé.
Entonces, se van a ir a esta ruedita rosada que está aquí, este círculo rosado, le van a dar clic, y van a aperturar una nueva opción. Si alguien no tiene la opción de este lapicito, entonces van a crear otro de estos. Las columnas que ya están hechas, la de Lizzie, Neri, Katherine, pero ellos crearon su propia, que bueno, en el caso de Neri sí creó su propia, su propia columna. Dice, eso lo sé porque acá arriba dice anónimo. En el Si que yo lo, creé dice mi nombre. si lo creí, Lick, ahí disculpe porque no me abría las opciones del lapicito. Sí, este Entonces que me está fui aquí. ahí donde está el círculo, ahí como usted menciona. Este. Aquí le dan clic y abren una columna nueva. Y vuelvo y repito, escríbanle su nombre completo para saber quién es la persona que lo hizo. Entonces, si necesito que por favor lo escriban, si van a apertura, si no les aparece este lapicito que lo están viendo ahorita, entonces van a ir a este círculo rosado, le van a dar clic ahí, van a abrir una nueva columna y le van a escribir su nombre completo, el tema que les corresponde, estos tres puntitos, le dan a la opción grabar voz, le dan clic acá y empieza a grabar, a grabar lo que van a decir. Después lo detienen y le dan playback de aquí para poder salvar. Y entonces ustedes van a poder después subirlo. Ahí nomás se va a subir. Minutos de 3 a 5. Miren, aquí tenemos el de Lizzie, dura 2 minutos 56, casi 3. El de Neri dura 4 minutos con 44 segundos, perfecto. Y el de Katherine, no me dice cuánto. Creo que se parecía ahí. 2 minutos 49. Muy bien. Bueno, Entonces, para que aquí yo le voy a colocar la nota. Aquí le voy a colocar la nota para que ustedes se den cuenta cuántos puntos sacaron, ¿verdad? Entonces, ojo, en el calendario académico, allí están los parámetros que yo voy a considerar para la evaluación. Y, bueno, no sé si hay alguna pregunta de esto. Nos dice en el calendario académico, vale 20 puntos. Fecha máxima de entrega 26 de febrero. Leer el capítulo 2 del texto guía de la clase. El trabajo será de forma individual. Se le asignará a cada estudiante un tema, cosa que ya está distribuida. Los bloques ya están distribuidos. Hacer un análisis del tema asignado en formato audio. Tener en cuenta realizar el análisis de forma clara, precisa y centrada en el tema. Las participaciones fuera del tema no serán consideradas para la evaluación. No se asigna valor a participaciones que se limiten a decir estoy de acuerdo con el tema o con lo que dice el texto. Y hay que realizar las intervenciones en tiempo y forma. Esto es lo que está en el calendario académico para que ustedes ya lo tengan en cuenta. Yo les invito otra vez que descarguen ese calendario académico. Y esa fecha que está en el calendario académico, pásenlos a sus agendas. Sean agendas en físico, en papel o en su celular, en calendario electrónico, para que les esté recordando de las asignaciones que tienen pendiente. No sé si hay alguna duda en relación a los temas, a los 4 temas, si está muy bien, si está claro. Todo se enfoca en la problemática del hombre o el problema que el hombre ha enfrentado desde toda la historia, desde cuál es su origen hasta nuestro tiempo. Y lo demás pues es el Padlet, ¿verdad? No olviden eso. Y después recuerden que después de eso viene el mapa mental que vale 10 puntos. Mapa mental. Terminando el Padlet, pueden ir viendo lo del mapa mental o investigando qué es un mapa mental. No es un cuadro sinóptico, así no. Entonces para que lo tengan en cuenta y ya después puedan elaborarlo. Vamos a tener el tema, así como lo hice hoy, para explicar el tema. Y el viernes entregar ya fecha máxima el viernes. Es decir, que si ustedes ya comienzan a trabajar eso hoy, los que no lo han hecho, entonces háganlo. Háganlo, por favor. No dejen para el viernes todo. Se les puede complicar la situación del tiempo o de tecnología. Entonces, por favor, nunca dejen las cosas para el último momento. ¿Algún interrogante, jóvenes? Si no, para dar como concluida entonces esta segunda tutoría. Pueden habilitar sus micrófonos o mandar al chat también. Ninguna, Lick. Perfecto, gracias, Neri.
Catherine, Todo está claro. ¿está claro, Catherine? Lixi, Paola. Lixi, todo claro como el agua. Muy bien, espero que sea agua transparente, ¿verdad? Todo está claro, Lick. Muy bien. Ujú, Gracias, Catherine. exacto. Agua de río, Dios. Sí, Todo bien, Lick. muy bien, excelente. Tranquilo. Entonces, pues con eso estaría dando por finalizada esta segunda tutoría y les esperaré el trabajo del viernes y también en la próxima, el próximo encuentro, ¿verdad? Recuerden que en el calendario ahí está también la fecha de cada tutoría para que estén pendientes. Así que les deseo una muy buena semana, excelente en todo, ¿verdad? Y que la pasen muy bonito. Así que súper. Y gracias por haber acudido. Saludos. Buen Gracias, día, Lick. Lick. Bendiciones, Cuídese. bendiciones. Hasta luego. Igualmente.